El aire en la librería de la familia Morales olía a tiempo detenido, a polvo de siglos y a la promesa silenciosa del papel antiguo. El Ara, con sus 22 años, se inclinaba sobre un manuscrito del siglo XV, su respiración tan contenida como la vida que llevaba. Con la punta de un bisturí de restauración, levantaba con una precisión casi sagrada un fragmento de pergamino dañado, sus dedos, manchados de pigmentos y cola de almidón, moviéndose con la delicadeza de una plegaria. Cada fibra que salvaba era un ancla que la hundía más en aquel lugar, un santuario que se había convertido en su jaula dorada. El silencio solo era roto por el débil carraspeo de su padre desde la trastienda, un sonido que era a la vez su razón y su condena, recordándole el peso del legado que se desmoronaba sobre sus frágiles hombros. La historia de El Ara es la de un alma pura atrapada en una red de deudas y deber, pero lo que no sabe es que un hombre con el poder de destruirlo todo está a punto de entrar por esa puerta, y no viene a por sus libros. ¿Te atreves a descubrir la condición innegociable que le impondrá y que cambiará su vida para siempre? Quédate hasta el final, porque la revelación de su oscuro propósito te dejará sin aliento. Suscríbete y comenta qué harías en su lugar. Tu opinión es crucial para desentrañar este dilema. Su nombre era El Ara Morales, una joven cuya belleza residía en la quietud, en la forma en que sus grandes ojos oscuros parecían absorber la luz de la estancia sin reflejar nada de su propia tormenta interior. Su trabajo como restauradora de manuscritos no era una simple profesión, sino una extensión de su ser, un acto de devoción que requería paciencia, sacrificio y una fe inquebrantable en la perdurabilidad de la belleza. Ella trataba las historias ajadas por el tiempo con el mismo cuidado reverencial con el que trataba su propia vida, protegiéndola, aislándola del mundo exterior con una disciplina que rayaba en la reclusión. Se movía por la librería como un fantasma guardián, una figura anacrónica en un mundo que avanzaba a una velocidad que ella no podía ni deseaba comprender. Su virginidad era el manuscrito más preciado de su colección personal, una elección deliberada nacida no del miedo o del trauma, sino de un idealismo romántico tan frágil como las páginas que reparaba. Se había guardado a sí misma para una conexión del alma, para un amor que resonara con la misma verdad y permanencia que las epopeyas medievales que leía en secreto por las noches. Era su último bastión de pureza en un mundo que se le antojaba cínico y transaccional, una declaración silenciosa de que su cuerpo y su espíritu no estaban en venta. Este principio, tan arraigado en su identidad, era la única riqueza que realmente poseía, y sentía con una certeza aterradora que la cruda realidad pronto vendría a exigir su pago, amenazando con profanar su más íntimo santuario. La librería, en el corazón de un antiguo barrio de Sevilla, había sido su refugio y ahora era su prisión. Las altas estanterías de madera oscura, que antes le parecían brazos protectores, ahora se alzaban como los barrotes de una celda. El olor a cuero y vainilla se había viciado con el aroma rancio de la desesperación financiera. Cada libro sin vender era un ladrillo más en el muro que la separaba del mundo exterior. La enfermedad de su padre, una sombra que se alargaba día a día, había transferido el peso de generaciones a su espalda. La lealtad, esa virtud que tanto valoraba, se había convertido en una cadena invisible que la ataba a un barco que se hundía lentamente, y ella era la única tripulante dispuesta a ahogarse con él. En la soledad de las largas tardes, cuando la luz dorada de Andalucía se filtraba por los ventanales sucios, un vacío insondable se apoderaba de El Ara. Se sentía como uno de sus manuscritos incompletos, una historia a la que le faltaban los capítulos más importantes, los del amor, la pasión, la aventura. Restauraba las vidas de otros, insuflaba aliento a palabras muertas, pero las páginas de su propia existencia permanecían dolorosamente en blanco. Observaba a las jóvenes de su edad pasar por la calle, sus risas resonando como un eco de una vida que le estaba vedada. El deseo de ser vista, de ser tocada no por necesidad o por deber, sino por pura y simple elección, era un anhelo secreto que crecía en su interior como una flor venenosa. La presión externa se manifestaba en crujidos de papel oficial.
Las cartas del banco, con sus sellos rojos y su lenguaje implacable, se acumulaban en el escritorio de su padre como un ejército sitiador. Cada sobre abierto era una pequeña derrota, una herida en el orgullo familiar que supuraba impotencia. El Ara había aprendido a interpretar el silencio de su padre, a medir la profundidad de su desesperación en la forma en que sus hombros se encorvaban un poco más cada mañana. El contraste era una tortura diaria, rodeada de tesoros de valor incalculable, de primeras ediciones y códices únicos, y sin embargo, incapaz de reunir el dinero necesario para pagar la factura de la luz. La belleza que la rodeaba se había vuelto una burla cruel de su miseria. Al caer la noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas caídas, el Ara se asomaba a la ventana del pequeño apartamento situado sobre la tienda. Contemplaba el río de gente que fluía por las calles, cada rostro una historia, cada pareja una promesa. Sentía una desconexión tan profunda que era casi física, como si estuviera viendo una película sobre un mundo al que no pertenecía. La libertad tenía el sonido de tacones sobre el empedrado, el sabor de un vino compartido en una terraza, la sensación de una mano que busca la tuya en la oscuridad. Y ella, la guardiana del tiempo, estaba atrapada en su atalaya de papel, esperando un milagro o una catástrofe que finalmente la obligara a vivir. La rutina de El Ara era un rito inmutable, una liturgia de gestos silenciosos que comenzaba con el chirrido metálico de la persiana de la librería al ser levantada. El primer rayo de sol de la mañana se abría paso con timidez, cortando la penumbra y revelando las motas de polvo que danzaban en el aire como esporas de un tiempo olvidado. Cada día, sus manos realizaban las mismas tareas: limpiar el mostrador de roble, ordenar los volúmenes que algún curioso había descolocado y preparar el té de su padre, cuyo aroma a bergamota era el único consuelo en las largas horas de quietud. Se movía con una economía de movimientos que delataba una profunda resignación, como si cada paso estuviera ya trazado en el desgastado suelo de madera. Su vida era un manuscrito repetitivo, una copia de la copia del día anterior, y ella, su abnegada escriba. Su padre, Ricardo, era el corazón enfermo de aquel lugar. Sentado en su viejo sillón de cuero en la trastienda, se había convertido en una figura casi espectral, un rey destronado en un reino de papel. El Ara leía en su rostro el mapa de sus derrotas. La amargura por una enfermedad que le había robado la fuerza y el orgullo herido de un hombre que ya no podía proveer. Hablaban poco, comunicándose a través de un lenguaje de suspiros, miradas y el tintineo de la cucharilla contra la taza de porcelana. Ella sabía que su presencia constante era a la vez su mayor consuelo y su más doloroso recordatorio de dependencia. Cuidar de él era un acto de amor incondicional, pero también sentía cómo las raíces de ese deber se hundían en su propia juventud, absorbiendo su vitalidad y anclándola a ese sillón tanto como a él. Desde el escaparate polvoriento, la vida de Sevilla se desplegaba como un tapiz vibrante y ajeno. El Ara observaba el fluir constante de turistas con sus cámaras, las parejas que paseaban de la mano bajo los naranjos en flor, los grupos de amigos cuyas risas resonaban contra los antiguos muros del barrio de Santa Cruz. Cada escena era una pequeña punzada de anhelo, un recordatorio de la existencia paralela que transcurría a solo un cristal de distancia. Se sentía como una guardiana de faro en una isla de silencio, viendo los barcos pasar en la distancia, sus luces prometiendo puertos y aventuras a los que ella nunca llegaría. La ciudad, con su sensualidad y su bullicio, era una promesa de vida que le era negada, acentuando la atmósfera asfixiante de su reclusión voluntaria e impuesta. Vivían en el pequeño piso de techos altos situado justo encima de la librería, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido en la época de sus abuelos. Los muebles oscuros, heredados y arañados por el paso de las décadas, ocupaban las estancias con una solemnidad opresiva. Los textiles, desde las cortinas de terciopelo ajado hasta los tapetes gastados, habían perdido su color original, impregnados del mismo olor a papel viejo y melancolía que dominaba la tienda. Su clase social
era una contradicción andante, guardianes de un patrimonio cultural invaluable, pero viviendo al día, contando cada moneda para pagar las facturas. Esta dualidad era una fuente de vergüenza silenciosa para su padre y una carga de responsabilidad abrumadora para Elara, que se sentía atrapada entre la grandeza del pasado y la miseria del presente. La figura de su madre, fallecida años atrás, pervivía en las expectativas no dichas que impregnaban el aire. Era una presencia fantasmal que dictaba las normas de la decencia y el honor familiar. Elara recordaba sus lecciones sobre el valor de una buena reputación, sobre la importancia de un matrimonio que asegurara la estabilidad y el respeto. En la mente de la joven, la idea del matrimonio se había convertido en una transacción inevitable, la única vía de escape honorable que la sociedad tradicional le ofrecía. Se esperaba de ella que encontrara un buen hombre, un pretendiente solvente que pudiera salvar no solo a ella, sino también el legado familiar. Esta expectativa era una jaula invisible, más robusta que las paredes de la librería, que la preparaba para un futuro de sacrificio en el altar de la conveniencia. Las deudas eran el monstruo que acechaba bajo la cama, una entidad tangible que se manifestaba en forma de sobres con membretes de bancos y entidades de crédito. Elara se había convertido en la interceptora oficial de las malas noticias, escondiendo las cartas de embargo y los avisos de impago antes de que su padre pudiera verlos. Cada sobre abierto era un golpe físico, un nudo en el estómago que le robaba el apetito y el sueño. El lenguaje frío y burocrático de los acreedores era una profanación del mundo poético en el que vivía, una invasión de la cruda realidad que amenazaba con devorar su santuario. La presión de ser la única barrera entre la ruina total y la frágil salud de su padre la estaba consumiendo lentamente, obligándola a considerar opciones que hasta entonces habrían sido impensables. La comunidad del barrio, aunque bien intencionada, ejercía su propia forma de opresión sutil. Doña Carmen, la dueña de la tienda de Mindumina, ultramarinos de enfrente, a menudo le ofrecía consejos no solicitados, con una compasión que se sentía como una daga. Una chica tan guapa y tan buena como tú no debería estar encerrada aquí, le decía, su mirada evaluando su juventud marchitándose. Necesitas un marido que cuide de ti y de tu padre. Cada comentario era un recordatorio de su rol predefinido, de la senda estrecha que la sociedad había trazado para ella. Estas interacciones, lejos de ser un consuelo, reforzaban su sensación de ser una pieza en un tablero ajeno, movida por las manos de la tradición y la necesidad, sin autonomía para elegir su propio destino. En un intento desesperado por conseguir algo de liquidez, Elara seleccionó un par de grabados antiguos, de menor valor sentimental, y los llevó a un anticuario del centro. El hombre, con ojos pequeños y avaros, examinó las piezas con desdén, ofreciéndole una fracción ínfima de su valor real. La humillación de aquel momento fue profunda. Se dio cuenta de que el mundo exterior no entendía de arte, de historia ni de devoción, solo entendía el lenguaje del dinero, un idioma que ella no hablaba. Volvió a la librería con los grabados bajo el brazo y una nueva capa de desesperanza sobre el corazón. Aquel encuentro fue la confirmación de su impotencia, la prueba de que el universo de belleza y conocimiento que ella protegía era frágil y vulnerable ante la brutalidad del mercado. Por la noche, en la soledad de su habitación, el conflicto interno se volvía una tormenta. Se miraba las manos, manchadas de tinta y pigmentos, y se preguntaba cómo sería sentir la caricia de otras manos que no fueran las suyas, un contacto nacido del deseo y no de la necesidad de consuelo o cuidado. El amor por su padre y la lealtad a su legado eran los pilares de su existencia, pero un anhelo de libertad, de vivir una vida propia, crecía en su interior como una enredadera salvaje. La culpa la corroía. ¿Cómo podía desear escapar cuando su padre la necesitaba tanto? Este dilema moral la partía en dos, atrapada entre el deber sagrado de ser una buena hija y el deseo profano de ser, simplemente, una mujer. La sensación de que el tiempo se agotaba se había vuelto una certeza física, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Sentada en la penumbra de la librería, mucho después de la hora de cierre,
sus ojos se posaron en el manuscrito más valioso de su colección, una joya medieval guardada en una caja fuerte. Por primera vez, no lo vio como una obra de arte que debía ser preservada, sino como un objeto de sacrificio, una ficha de cambio. Una resignación fría y amarga comenzó a asentarse en su alma. Comprendió que para salvar su mundo, quizás tendría que vender la única cosa que realmente le quedaba, la única posesión que había creído inviolable, ella misma. El escenario estaba listo para la llegada del comprador, y ella, sin saberlo, ya se estaba preparando para la negociación más terrible de su vida. El sonido no fue el de un cliente habitual, fue el de un motor potente y silencioso que se detenía frente a la librería, un ronroneo de lujo que cortó el aire estancado del barrio como una cuchilla de acero. La campana de la puerta no tintineó, emitió un único y resonante golpe cuando un hombre entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el aroma sutil y caro del sándalo y el cuero. El ara no levantó la vista de inmediato, inmersa en la delicada tarea de reforzar el lomo de un breviario del siglo XVII. Sin embargo, sintió la atmósfera cambiar. La luz pareció atenuarse, absorbida por la figura alta y oscura que se había detenido en el umbral. Su presencia era tan abrumadora que el polvo de siglos que flotaba en el aire pareció asentarse, sometido, y el silencio de la tienda se transformó de pacífico a tenso, cargado de una expectativa desconocida y amenazante. Su nombre era Khalid al-Jamil, un hombre forjado en el desierto y afilado en las salas de juntas de los rascacielos más altos del mundo. Su imperio financiero era un testamento de su voluntad implacable, pero su alma era un páramo helado desde la traición de la única mujer a la que había amado. Aquella herida le había enseñado una única y brutal lección. Todo y todos tienen un precio. El amor era una ilusión, la lealtad una mercancía. Desde entonces, canalizaba su cinismo en una obsesión: coleccionar objetos de una belleza pura e intacta, desde manuscritos antiguos hasta diamantes sin tallar. Era su forma de poseer lo incorruptible, de ejercer un control absoluto sobre aquello que no podía herirle. Había venido a Sevilla por un códice medieval, una transacción más en su vida de adquisiciones, sin saber que estaba a punto de encontrar un objeto que no figuraba en ningún catálogo. Sus ojos, de un color oscuro y profundo como el petróleo, barrieron la librería con una impaciencia apenas disimulada. Despreciaba el desorden, la decadencia del tiempo, y aquel lugar era un mausoleo de ambas cosas. Pero entonces su mirada se posó en ella, inclinada sobre su mesa de trabajo, con la luz dorada de la tarde enredada en los mechones sueltos de su cabello oscuro. El ara era una anomalía. No era su belleza convencional lo que lo paralizó, sino el aura de devoción casi sagrada que la rodeaba. La forma en que sus dedos manchados de pigmentos se movían con una reverencia absoluta sobre el viejo libro. En ese instante, el manuscrito que había venido a comprar se convirtió en un objeto trivial. Había encontrado algo infinitamente más raro, más puro, más intacto. Un alma que parecía no haber sido tocada por la codicia del mundo. Y el instinto depredador del coleccionista se despertó con una ferocidad helada. El ara finalmente levantó la vista, una punzada de irritación por la interrupción transformándose instantáneamente en una sacudida de alerta. El hombre que la observaba no era un cliente, era una fuerza. Vestía un traje oscuro cortado a la perfección que parecía absorber la luz a su alrededor, y su quietud era más intimidante que cualquier movimiento. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. No eran fríos, eran vacíos, como si hubieran visto demasiado del mundo y hubieran decidido que no había nada en él que mereciera la pena sentir. Sin embargo, al mirarla, una chispa de interés calculador se encendió en sus profundidades, un destello que la hizo sentir como si estuviera siendo tasada, cada fibra de su ser evaluada y puesta en una balanza. Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición de que aquel hombre no había entrado en su tienda sino en su vida. Él rompió el silencio, y su voz fue una sorpresa, profunda, resonante, con un leve acento que pulía las aristas del castellano,
hasta convertirlas en algo suave y peligroso. «Busco el manuscrito de los Morales», dijo, pero sus ojos no se apartaron de los de ella, convirtiendo la pregunta en una mera formalidad. Elara sintió su propia voz atrapada en la garganta, pero la obligó a salir, más débil de lo que le hubiera gustado, pero firme. «Está aquí. Es una pieza muy delicada». Se levantó manteniendo la distancia, y su cuerpo se movió con una rigidez protectora. Cada palabra que intercambiaban parecía tener un doble fondo, un subtexto que vibraba en el aire denso entre ellos. Él no estaba allí solo por un libro, y ella, con una certeza aterradora que no podía explicar, lo supo desde el primer momento. Lo condujo a la pequeña trastienda, donde la caja fuerte guardaba el tesoro familiar. El espacio, ya de por sí angosto, pareció encogerse hasta volverse asfixiante con la presencia de Khalid. Elara abrió la caja con manos temblorosas y extrajo el volumen envuelto en terciopelo. Al colocarlo sobre la mesa, fue consciente de que la mirada de él no estaba en el códice iluminado, sino en sus manos. Observaba la forma en que sus dedos se movían, la mancha de tinta azul en su nudillo, la delicadeza con la que rozaba el pergamino. «Lo trata con un cuidado inusual», murmuró él, su voz demasiado cerca de su oído, como si tuviera alma. La observación era tan íntima, tan certera, que Elara sintió como si hubiera leído una página de su diario más secreto, dejándola completamente expuesta y vulnerable. Una extraña dualidad se apoderó de Elara. Una parte de ella sentía una repulsión visceral hacia aquel hombre, hacia su aura de poder arrogante y su mirada que parecía despojarla de todo. Era todo lo que ella despreciaba, la riqueza utilizada como un arma, la belleza tratada como una posesión. Sin embargo, otra parte, una parte que la aterrorizaba, sentía una corriente de fascinación. Nunca había estado tan cerca de un hombre que irradiara tal magnetismo oscuro. Notó la línea severa de su mandíbula, la forma en que el puño de su camisa blanca contrastaba con su piel bronceada, el aroma masculino y complejo que la envolvía. Era la atracción de la polilla hacia una llama que prometía no solo luz, sino una aniquilación segura, y la semilla de esa curiosidad prohibida comenzó a germinar en el terreno más profundo de su ser. Khalid, por su parte, se enfrentaba a una disonancia inesperada. Había llegado esperando negociar con un anciano desesperado y encontró a esta joven que lo miraba no con la adulación o el miedo al que estaba acostumbrado, sino con una dignidad desafiante. Su pureza no era una inocencia ingenua, sino una fortaleza silenciosa, una elección consciente de vivir según un código que el mundo de Khalid había descartado hacía mucho tiempo. Cada vez que ella sostenía su mirada, sentía una extraña punzada, un eco de algo que había perdido en sí mismo. El deseo de poseerla se intensificó, transformándose. Ya no era solo el capricho de un coleccionista, se había convertido en un desafío personal, una necesidad imperiosa de demostrarse a sí mismo que incluso aquella fortaleza de espíritu tenía una grieta, un precio que él, y solo él, podía pagar. Con un gesto brusco, Khalid cerró la cubierta del manuscrito, el sonido resonando en el silencio como un veredicto. «El libro es interesante», concedió, su tono cargado de un deliberado desdén. Luego levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella, lentos e implacables. «Pero he descubierto que hay algo de un valor infinitamente superior en esta tienda». No había ambigüedad en sus palabras ni en su mirada, que recorrió su rostro como si estuviera reclamando un territorio. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Aquello ya no era una negociación sobre un objeto antiguo, era una transacción sobre su propia existencia. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella, pero con él vino también una oleada de furia silenciosa que enderezó su espalda. No hizo su oferta en ese momento. Khalid era un maestro del poder, y sabía que la anticipación era una herramienta más potente que cualquier cifra. Sacó una tarjeta de visita de un negro impecable, con su nombre grabado en una discreta caligrafía dorada, y la dejó sobre el mostrador. «Piense en el alcance de mi interés», dijo, su voz ahora un susurro sedoso y amenazante. «Y no me refiero únicamente al manuscrito.
Volveré cuando haya comprendido el verdadero valor de todo lo que posee. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó. La campana de la puerta sonó de nuevo, esta vez como el toque de una sentencia. Elara se quedó sola, temblando, con la tarjeta quemándole la vista, comprendiendo que el diablo había entrado en su santuario y le había ofrecido un pacto para salvar su mundo a cambio de su alma. Los días que siguieron a su visita se convirtieron en una tortura silenciosa. La tarjeta de visita de Khalid, un rectángulo de ébano con letras doradas, permanecía sobre el mostrador como un objeto profano en un altar sagrado. Elara no se atrevía a tocarla, pero tampoco podía tirarla. Era un recordatorio tangible de la invasión, un contrato no firmado que envenenaba el aire. Intentaba sumergirse en su trabajo, en la meticulosa reparación de un salterio del siglo XIII, pero sus manos, normalmente firmes, temblaban. Cada sombra que se movía en la periferia de su visión la hacía sobresaltarse, esperando ver su figura alta y dominante recortada contra la puerta. El silencio de la librería ya no era un consuelo, sino un lienzo en blanco sobre el que su mente proyectaba sus peores miedos y, para su horror, una incipiente y oscura curiosidad. Él regresó una semana después. Elara sintió su llegada antes de oírla, como un cambio en la presión atmosférica. Entró con la misma autoridad, silenciosa, pero esta vez no se dirigió a la trastienda. Se detuvo frente a una vitrina que exhibía una colección de mapas antiguos, fingiendo un interés casual que ninguno de los dos creía. No mencionó su propuesta implícita, ni el manuscrito. En su lugar, habló del arte de la cartografía, de cómo los hombres intentaban trazar y poseer el mundo con tinta y papel. Cada palabra era una metáfora, un golpe velado que resonaba con su verdadera intención. Estaba cartografiando el territorio de su alma, buscando sus debilidades, y ella se sentía peligrosamente expuesta, como una tierra inexplorada a punto de ser conquistada por un imperio implacable. «Usted tiene un don para preservar la belleza que el tiempo insiste en destruir», dijo Khalid, su mirada abandonando los mapas para clavarse directamente en ella. Se acercó a su mesa de trabajo, observando las herramientas dispuestas con precisión quirúrgica. Debe requerir una paciencia infinita, una devoción casi monástica. Su voz acarició la última palabra, cargándola de un significado que la hizo sonrojarse violentamente. No era un cumplido, era una evaluación. Estaba reconociendo la misma pureza que pretendía comprar, y al hacerlo, la convertía en un objeto aún más deseable. Elara sintió un escalofrío que no era enteramente de miedo. Era la extraña y vertiginosa sensación de ser vista, de ser comprendida en su esencia más profunda por el único hombre que amenazaba con aniquilarla. Para contrarrestar su ofensiva sutil, Elara se aferró a su profesionalismo como a un escudo. Le explicó con una voz fría y técnica los compuestos químicos que utilizaba para neutralizar la acidez del papel, la tensión exacta que aplicaba al coser un nuevo lomo. Intentaba reducir su interacción a un mero intercambio de información, despojarla de la peligrosa intimidad que él tejía con cada frase. Pero su estrategia fue inútil. Khalid escuchaba con una atención tan intensa que parecía estar absorbiendo no sus palabras, sino la vibración de su voz, el leve temblor de sus manos, la pasión contenida que sentía por su arte. Él no estaba interesado en el proceso, estaba interesado en la fuente de su devoción, porque era precisamente eso lo que quería doblegar a su voluntad. En uno de sus encuentros, mientras él examinaba un incunable, el padre de Elara sufrió un fuerte ataque de tos desde la trastienda. El sonido, frágil y agónico, llenó la librería. Por un instante fugaz, la máscara de frialdad de Khalid se resquebrajó. Su mirada se desvió hacia la puerta de la trastienda y Elara vio en sus ojos algo que no esperaba, el eco de un dolor familiar, una sombra de empatía que lo humanizó de forma devastadora. No dijo nada, pero el cambio en su postura, la imperceptible relajación de su mandíbula fue suficiente. Aquel atisbo de vulnerabilidad fue más peligroso que toda su arrogancia, porque le demostró que bajo el acero del magnate había un hombre que, quizás, también sabía lo que era el miedo a la pérdida. Ese momento lo cambió todo.
El monstruo que había construido en su mente comenzó a desmoronarse, dejando en su lugar a una figura mucho más compleja y, por tanto, más amenazante. Empezó a preguntarse por la herida que él ocultaba con tanto celo, por la traición que lo había convertido en un cínico coleccionista de almas. Esta nueva curiosidad era una traición a sí misma, un paso hacia un territorio moralmente ambiguo. La repulsión que sentía por su propuesta comenzó a mezclarse con una corriente subterránea de fascinación, una atracción prohibida hacia el abismo que veía en sus ojos. Se encontró deseando comprender su oscuridad, una inclinación tan peligrosa como desear la llama que amenaza con consumirte por completo. El dilema ya no era solo entre el deber y sus principios, ahora incluía el deseo. Comenzó a observarlo de una manera diferente, notando detalles que antes había ignorado por el miedo. La forma en que sus largos dedos trazaban el contorno de un libro antiguo con una delicadeza inesperada, casi reverencial. Las finas líneas de cansancio que se marcaban alrededor de sus ojos cuando creía que nadie lo miraba. La soledad profunda que emanaba de él, una soledad tan vasta y árida como el desierto del que provenía. Estas imperfecciones lo hacían peligrosamente real. La atracción que sentía ya no era solo una reacción física a su poder y magnetismo, sino una conexión incipiente con el hombre herido que se escondía bajo la superficie. Y con esa conexión vino una oleada de culpa que la ahogaba, porque sentía que estaba traicionando a su padre al humanizar a su verdugo. Khalid, un estratega consumado, debió de sentir este cambio en ella. En su siguiente visita, no trajo palabras de doble sentido, sino un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Dentro había un juego de pinceles de pelo de Marta, de una calidad que Elara solo había visto en catálogos de museos, herramientas que costaban más de lo que ganaba en un año. Para una artista de su calibre, dijo simplemente, su voz desprovista de cualquier matiz de arrogancia. El regalo era una obra maestra de la manipulación, no era ostentoso, sino personal. Demostraba que había prestado atención, que entendía el lenguaje de su mundo. Era un gesto que decía, puedo darte todo lo que necesitas, incluso las herramientas para proteger la belleza que tanto amas. Sus manos se movieron para rechazar el regalo, pero se detuvieron en el aire. Aceptar era un paso hacia la capitulación, una admisión de su poder sobre ella. Sin embargo, rechazarlo se sentía como un gesto inútil y orgulloso frente a la marea que estaba a punto de ahogarla. Sus dedos temblorosos rozaron los de él al coger la caja. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero una descarga eléctrica recorrió su brazo y se instaló en su pecho, robándole el aliento. Fue el primer contacto físico entre ellos, y se sintió como un sello, una marca invisible que él había dejado en ella. Levantó la vista y vio en sus ojos un destello de triunfo oscuro y satisfecho. Él sabía que acababa de ganar una batalla crucial. La presión externa se intensificó de forma brutal. Una carta del banco llegó. Esta vez no era un aviso, sino una notificación final de ejecución hipotecaria. Tenían 30 días. La cifra, impresa en una tinta negra e impersonal, parecía gritarle desde el papel. Esa misma tarde, su padre se desmayó mientras intentaba alcanzar un libro de una estantería alta. El médico fue claro. El estrés estaba acelerando el deterioro de su corazón. La realidad se estrelló contra Elara con la fuerza de un tren de mercancías. Sus ideales, su virginidad guardada como un tesoro, su sueño de un amor puro, todo se convirtió en un lujo absurdo e infantil frente a la cruda perspectiva de perder su hogar y a su padre. Esa noche, Elara no durmió. Se sentó en la oscuridad de la librería, el olor a papel viejo y a desesperación llenando sus pulmones. Miró a su alrededor, a los libros que habían sido su refugio, sus amigos, sus maestros, ahora parecían lápidas en un cementerio de sueños. El dilema moral que la había torturado se simplificó hasta alcanzar una claridad aterradora. Ya no se trataba de sacrificar su alma para salvar un negocio, se trataba de sacrificar una parte de sí misma para salvar la vida del hombre que se lo había dado todo. El deseo que sentía por Khalid, antes una fuente de culpa, se transformó en una extraña y amarga justificación. Si iba a venderse, al menos lo haría a un hombre.
que por alguna razón retorcida la hacía sentir viva. Comprendió que él le había ofrecido la única salida posible, una puerta de escape tan terrible como necesaria. Su propuesta, que al principio le pareció una profanación, ahora se presentaba como un acto de sacrificio casi lógico, una transacción dolorosa para garantizar la supervivencia. La resistencia que quedaba en ella no era contra él, sino contra la mujer en la que se estaba convirtiendo, alguien dispuesta a comerciar con su cuerpo, a ponerle un precio a su intimidad. Pero la imagen del rostro pálido y asustado de su padre era más poderosa que cualquier principio. El honor de la familia ya no residía en la pureza de su hija, sino en la voluntad de esa hija de mancharse para mantenerlos a flote. A la mañana siguiente, el sol se filtró por los ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El Ara no lo vio. Sus ojos estaban fijos en la tarjeta de visita de Khalid, que seguía sobre el mostrador. Con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera moviendo una pieza en una partida de ajedrez final, la cogió. El cartón se sentía frío y pesado en su mano, el peso de la decisión que había tomado. Caminó hacia el viejo teléfono de disco de la trastienda, cada paso resonando en el suelo de madera como el martillo de un juez. El corazón le latía con una fuerza tan violenta que temía que se le saliera del pecho, pero sus manos estaban sorprendentemente firmes. El dilema había terminado. La tensión había alcanzado su punto de ruptura, y lo único que quedaba era la acción. Mientras introducía el dedo en el primer agujero del disco para marcar su número, no sintió ni miedo ni repulsión, solo un vacío helado, una resignación absoluta. Estaba renunciando a la chica que había sido, la soñadora que vivía entre páginas de caballería y amor cortés, para convertirse en una mujer que entendía el lenguaje brutal del mundo real, el lenguaje de los contratos, de los sacrificios y del precio que había que pagar por cada amanecer. El primer giro del disco fue un sonido seco y definitivo, el sonido de una puerta cerrándose para siempre a sus espaldas. El conflicto interno se había resuelto en una decisión pragmática y devastadora. Al ceder, no se sentía débil, sino extrañamente poderosa. Estaba tomando el control de la única manera que le quedaba, convirtiendo su cuerpo en la moneda de cambio para la salvación de su familia. Esta perversa sensación de agencia era su último acto de desafío. No sería una víctima, arrastrada a un acuerdo. Sería una participante activa, consciente de cada una de las consecuencias. Miró el manuscrito del siglo XV sobre su mesa de trabajo, el que había estado restaurando, y pensó que, de alguna manera, estaba haciendo lo mismo con su propia vida, sacrificando una parte original y pura para asegurar que el resto de la estructura no se derrumbara por completo. La tensión en su cuerpo se transformó en una calma gélida. Ya no había vuelta atrás. La batalla ya no era contra Khalid, sino contra el futuro que ella misma estaba eligiendo. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era lo que él pudiera hacerle en una noche, sino lo que esa noche le haría a ella para siempre. ¿Podría volver a ser la misma? ¿Podría alguna vez mirar a un hombre con la misma confianza idealista? Probablemente no, y en esa aceptación residía la verdadera tragedia de su elección. Estaba salvando su pasado y su presente a costa de vender cualquier posibilidad de un futuro intacto, un futuro en el que el amor no tuviera un precio adjunto. El último número giró en el disco y el teléfono comenzó a sonar al otro lado de la línea. Un tono, 2 tonos. Cada uno era un latido de su viejo corazón, el que estaba a punto de dejar atrás. El Ara cerró los ojos preparándose para la voz profunda y resonante que pronto respondería. En ese instante, supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Estaba a punto de entrar en el mundo de Khalid al-Jamil, no como una librera o una restauradora, sino como el objeto más raro y valioso de su colección. Y mientras esperaba, una única y amarga pregunta se formó en su mente. ¿Cuánto de sí misma quedaría cuando la transacción hubiera concluido? La suite del hotel era otro mundo, un universo de superficies frías y un silencio de cristal que contrastaba violentamente con el cálido desorden de su librería. El Ara entró descalza, sintiendo el mármol helado bajo sus pies como una primera profanación.
Las luces de Sevilla se extendían a sus pies a través de un ventanal panorámico, un tapiz de promesas y vidas ajenas que ahora la observaban desde abajo. El aire olía a ozono y a dinero viejo, un aroma tan impersonal que la hizo sentirse aún más sola, más despojada de sí misma. Khalid estaba de pie junto a la ventana, una silueta recortada contra el resplandor de la ciudad. No se giró de inmediato, concediéndole un momento para que absorbiera la magnitud de la jaula dorada en la que acababa de entrar voluntariamente. Era un escenario diseñado para la sumisión, y ella sintió cómo sus hombros se encorvaban bajo el peso de aquel lujo opresivo. Cuando él finalmente se volvió, sus ojos no contenían triunfo, sino una expectación gélida, la del coleccionista que está a punto de desenvolver su adquisición más preciada. Llevaba una camisa de seda oscura, desabrochada en el cuello, revelando la fuerte columna de su garganta. El poder que emanaba de él no era arrogante, sino absoluto, una fuerza gravitacional que amenazaba con absorberla por completo. Le ofreció una copa de champán con un gesto estudiado, un ritual de civilización en medio de la barbarie de su pacto. El ara negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, pero cargado de una negativa rotunda. No iba a embriagar sus sentidos, no iba a permitirse olvidar ni por un instante la naturaleza de aquel sacrificio. Mantener la claridad era su último bastión de dignidad, su única arma en un campo de batalla donde ya se había rendido. Ignorando el sofá de cuero y la cama inmaculada que la esperaba como un altar de sacrificio, el ara comenzó a caminar por la estancia. No era el movimiento de una prisionera explorando su celda, sino el de una restauradora evaluando un objeto dañado. Sus ojos, entrenados para encontrar la imperfección, la grieta en la fachada, buscaron algo real en medio de tanta perfección artificial, y lo encontró. Sobre una mesilla de noche de ébano pulido, incongruente entre mandos a distancia y un teléfono de diseño, había un pequeño libro, un volumen de poemas con la cubierta de cuero gastada y las esquinas dobladas por el uso. Se acercó a él como si fuera un viejo amigo en una tierra extraña, sus dedos anhelando tocar la textura familiar del papel antiguo. Era una pieza de un mundo diferente, un fragmento del alma de Khalid dejado al descubierto por descuido. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz sorprendentemente firme en el silencio cargado. No lo tocó, pero su atención estaba tan centrada en el libro que era como si lo estuviera acariciando con la mirada. Khalid se tensó. De todas las reacciones que había anticipado, lágrimas, miedo, una sumisión resentida o una seducción forzada, esta curiosidad tranquila y específica era la única que lo desarmó. Aquel libro era un vestigio de un tiempo anterior a la traición, un regalo de su madre que había sobrevivido a innumerables purgas de su pasado. Era la única posesión que no tenía un valor monetario, solo sentimental, y por eso mismo era su mayor vulnerabilidad. La pregunta de Elara no fue una simple interpelación. Fue una llave que se introdujo en la cerradura de una puerta que él creía sellada para siempre. «No es nada. Poesía sin importancia», respondió él con brusquedad, su voz un poco más grave de lo habitual. Pero ella no se movió, su mirada fija en el objeto. «Nada que ha sido amado es insignificante», replicó Elara en voz baja, y sus palabras no fueron una acusación, sino una declaración de principios, la esencia misma de su vida y su trabajo. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió por completo. Ya no era la virgen comprada, sino la sanadora que había diagnosticado la herida. Khalid sintió una punzada de un dolor tan antiguo que casi lo había olvidado, el eco de la pérdida que lo había convertido en el hombre que era. La vio allí, rodeada de su riqueza estéril, y comprendió con una claridad aterradora que su pureza no era algo que pudiera tomar, sino un espejo que le devolvía el reflejo de su propio vacío. Se acercó a ella, su intención original de consumar el trato, ahora corrompida por una necesidad mucho más profunda y confusa. Quería silenciarla, detener esa mirada que parecía ver a través de sus defensas, pero cuando estuvo frente a ella, lo único que vio fue la ausencia total de miedo en sus ojos oscuros. En su lugar, había una compasión que lo enfureció y lo atrajo a partes iguales. La mano de Elara se levantó, lenta,
y en lugar de apartarse, sus dedos rozaron la pequeña cicatriz blanca que él tenía en el dorso de la mano, un recuerdo de una caída infantil en los jardines del palacio. «Toda belleza tiene sus cicatrices», susurró ella, y el contacto fue tan ligero como el polvo de ala de una mariposa, pero quemó su piel como un hierro candente, marcándolo de una forma que ninguna mujer había conseguido antes. Fue su rendición, no la de ella, sino la de él. El cinismo que había sido su armadura durante una década se hizo añicos, dejando su alma expuesta y temblando. La agarró por los hombros, no con violencia, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga y se aferra a la única brizna de tierra firme. Su boca buscó la de ella con una urgencia que no nacía de la lujuria, sino de una necesidad abrumadora de sentir algo real. El beso no fue una posesión, fue una súplica, un intercambio silencioso de soledades, un reconocimiento de las heridas que ambos llevaban. El ara, que había esperado una violación de su cuerpo, se encontró en cambio con una invasión de su alma y respondió con una entrega que la sorprendió a sí misma, abriéndose a su dolor con la misma devoción con la que abría un manuscrito frágil. En la vasta cama que antes le había parecido un patíbulo, sus cuerpos se encontraron no como los de un comprador y su mercancía, sino como los de dos extraños que habían encontrado un refugio momentáneo en la piel del otro. Para el ara, la pérdida de su virginidad no fue el acto violento y humillante que había temido. Fue una experiencia de una intensidad sensorial abrumadora, una fusión de dolor, placer y una extraña ternura que emanaba de aquel hombre endurecido. Sintió la tensión en sus músculos, el latido frenético de su corazón contra el suyo, y comprendió que en ese acto de supuesta dominación, él era el más vulnerable de los dos. Se entregó por completo, no al contrato, sino al hombre roto que había descubierto bajo la máscara del millonario, ofreciéndole el consuelo de su cuerpo como un bálsamo para una herida que el dinero nunca podría curar. El clímax fue un silencio compartido, una quietud que se instaló después de la tormenta. No hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones entrelazadas en la penumbra de la suite. El ara sintió la humedad de una lágrima en su hombro, una única gota de agua salada en medio del desierto de aquel hombre. No era suya, aquella lágrima solitaria, un testimonio de la vulnerabilidad que ella había desenterrado, fue la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano. Había cumplido su parte del trato, pero en el proceso había logrado algo que nunca se había propuesto. Había restaurado, aunque solo fuera por una noche, una parte del alma de un hombre que creía haberla perdido para siempre, y al hacerlo, había alterado irrevocablemente la suya, manchándola y purificándola al mismo tiempo. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir de gris el horizonte, el ara se movió con un sigilo aprendido entre estanterías polvorientas. Se vistió en silencio, su cuerpo dolorido, pero su espíritu extrañamente en calma. Khalid dormía, su rostro despojado de su dureza habitual, pareciendo más joven, casi inocente. Por un instante, sintió el impulso de tocarlo, de dejar una caricia de despedida, pero se contuvo. La transacción había terminado. Dejar un rastro de ternura sería cruzar una nueva frontera, una que no estaba dispuesta a explorar. Miró por última vez el pequeño libro de poemas sobre la mesilla. Su verdadero trabajo no había sido en esa cama, sino en haber leído las páginas ocultas de aquel hombre. Salió de la suite sin hacer ruido, dejando atrás el lujo y el silencio, llevándose consigo mucho más y mucho menos de lo que había venido a entregar. El regreso a través de las calles desiertas de Sevilla, bañadas por la luz pálida y lechosa del amanecer, fue como caminar por el paisaje de otro planeta. Cada adoquín bajo sus pies descalzos, ahora metidos en unos zapatos que le parecían ajenos, era un recordatorio del mármol frío de la suite. El aire de la mañana, habitualmente un bálsamo con su aroma a azahar y pan recién hecho, le arañaba los pulmones con una acidez desconocida. No se sentía sucia, como había temido, sino extrañamente hueca, como un manuscrito del que se hubieran arrancado las páginas centrales. Había salvado su mundo, pero al volver a él se dio cuenta de que ya no le pertenecía. Era una extraña en su propio hogar,
una guardiana exiliada de un santuario que ahora le resultaba profano, y la llave que había usado para protegerlo era la misma que la había encerrado fuera para siempre. La confirmación llegó 2 días después, no con una llamada o una carta, sino con un frío correo electrónico del banco. Unas pocas líneas de texto impersonal anunciaban que la hipoteca había sido liquidada en su totalidad por un benefactor anónimo. Su padre lloró, por primera vez en años, unas lágrimas de puro y abrumador alivio que a Elara le supieron a veneno. Él la abrazó, llamándola su salvadora, su ángel, y cada palabra de gratitud era una brasa ardiente sobre la piel de su conciencia. No podía compartir su alegría, solo podía sentir y forzar una sonrisa que se sentía como una máscara de cera. El dinero, esa solución tan anhelada, se había convertido en un muro invisible entre ellos, un monumento silencioso a un secreto que la aislaba en una soledad más profunda que la que jamás había conocido. A miles de kilómetros de distancia, en una suite idéntica en otra ciudad sin alma, Khalid se enfrentaba a su propio tipo de silencio. El espacio, normalmente un refugio de su control absoluto, se sentía invadido por la ausencia de ella. Sobre la mesilla de noche, el pequeño libro de poemas restaurado era una acusación silenciosa. Pasaba los dedos por el lomo reparado, por la cubierta limpia de las manchas del tiempo, y el trabajo era tan perfecto, tan lleno de un cuidado reverencial, que lo sentía como una bofetada. Ella no le había dejado una nota de odio ni una demanda. Le había devuelto una parte de su pasado, un fragmento de su inocencia perdida, demostrándole con ese gesto callado que había cosas que su poder no podía someter. Aquel acto de creación en medio de su pacto de destrucción lo dejó completamente desarmado, solo con la ceniza de su victoria. Los días se convirtieron para Elara en una neblina de disociación. Se sumergía en el trabajo, sus manos moviéndose con una memoria muscular que su mente no compartía. Pero mientras reparaba las rasgaduras de un pergamino, su piel recordaba la textura de la cicatriz en la mano de Khalid. Mientras mezclaba pigmentos, sus ojos veían el brillo inesperado de una lágrima en la oscuridad. Había ido a esa suite esperando ser destruida, esperando sentir el peso de la humillación y la fractura de su espíritu. En cambio, se encontró con una extraña fortaleza que brotaba de las ruinas de su antigua inocencia. No se sentía rota, sino forjada, y este nuevo temple la aterrorizaba, porque había sido adquirido a un coste que no se atrevía a calcular, transformándola en una mujer que ya no reconocía en el espejo. Khalid intentó ahogar el recuerdo en la brutalidad de su mundo. Orquestó una adquisición hostil, una maniobra financiera tan despiadada que hizo temblar los mercados. Se sentó en salas de juntas de cristal, dictando sentencias que arruinaban a hombres menores, esperando sentir la vieja descarga de poder, el frío placer del dominio. Pero no sintió nada. La emoción era hueca, un eco pálido comparado con la intensidad de haber visto su propia alma reflejada en los ojos de aquella joven. Se dio cuenta, con una furia impotente, de que ella le había robado algo más valioso que su virginidad. Le había robado su cinismo, su armadura más fiable. Lo había dejado expuesto a un anhelo que creía haber erradicado, el anhelo de una pureza que había intentado comprar solo para descubrir que era lo único que realmente deseaba poseer. Su padre, liberado del yugo de la deuda, comenzó a verla de verdad, y lo que vio lo desconcertó. La fragilidad de su hija había sido reemplazada por una quietud impenetrable, una melancolía en su mirada que no se correspondía con su recién descubierta seguridad. Ahora que todo está bien, deberías empezar a salir, a conocer a alguien, le dijo una tarde, sus palabras cargadas de la mejor de las intenciones. La ironía fue tan cruel, tan afilada, que Elara tuvo que morderse el labio para no gritar. El buen hombre del que hablaba su padre se había convertido en una figura mitológica, un personaje de los libros que ella ya no podía permitirse leer con el corazón abierto. El sacrificio la había salvado, pero también la había marcado como una extraña en el futuro convencional que todos esperaban para ella. Una noche, mientras ordenaba sus herramientas, su reflejo en la hoja de un bisturí de plata
Le devolvió una mirada que no era la suya. Los ojos de la mujer del metal no eran tímidos ni soñadores. Eran los de alguien que había mirado al abismo y no había parpadeado. Recordó la desesperación en el beso de Khalid, no como un acto de lujuria, sino como el de un hombre hambriento de conexión. Comprendió entonces que la noche no había sido solo una pérdida, sino también una adquisición. Había adquirido un conocimiento brutal sobre el mundo, sobre los hombres y, sobre todo, sobre sí misma. La vergüenza seguía allí, una mancha indeleble, pero ahora estaba entretejida con una extraña hebra de poder. No había sido una simple víctima, había sido una catalizadora, y esa conciencia la cambió para siempre. Incapaz de enfrentarse a la nueva vulnerabilidad que ella había despertado en él, Khalid se lanzó a una espiral de autodestrucción controlada. Se rodeó de mujeres hermosas y vacías, de lujos que ya no le proporcionaban ningún placer. Buscaba en sus ojos una chispa de la dignidad desafiante de Elara, pero solo encontraba reflejos de su propia riqueza. En un arrebato de frustración, en la soledad de su jet privado, arrojó un vaso de cristal contra un mamparo, viendo con satisfacción cómo se hacía añicos. Destruir era fácil, era su idioma nativo, pero el recuerdo de sus manos expertas, reparando con paciencia su viejo libro de poemas, lo perseguía. Era el poder de la creación, de la restauración, el que ahora se le antojaba la forma definitiva de la fuerza, una que él, con todo su imperio, no sabía cómo manejar. La librería, que había sido su refugio y su razón de ser, se había transformado en un mausoleo de su sacrificio. Cada libro que tocaba parecía susurrar el precio de su supervivencia. El olor a cuero y papel viejo, antes un consuelo, ahora era el perfume de su jaula. Miró a su padre, cuya salud mejoraba día a día, y supo que había cumplido su parte del trato. Pero permanecer allí significaba vivir encadenada al fantasma de la chica que había sido. Una idea, antes impensable, comenzó a tomar forma en su mente con una claridad aterradora y liberadora. Marcharse. No como una huida, sino como una peregrinación para descubrir quién era la mujer que había nacido en aquella suite de Meaux. Hotel, lejos del peso del deber y de la mirada de un pasado que la había salvado y condenado a la vez. Así, se encontraron a la deriva, cada uno en su propio exilio autoimpuesto, separados por continentes pero unidos por el recuerdo indeleble de una única noche. Él atrapado en su torre de marfil, aferrado a un libro de poemas como si fuera una reliquia sagrada, el único objeto auténtico en su universo de artificios. Ella, en su santuario rescatado, planeando un futuro incierto, sintiendo cómo el mundo se abría ante ella con todas sus posibilidades y peligros. La consecuencia de su pacto no fue un final, sino una fractura, una que los rompió a ambos por separado, destrozando sus viejas vidas para, sin que ellos lo supieran, obligarlos a buscar la manera de volver a reconstruirse quizás algún día, juntos. Pasó un año. Elara ya no vivía en Sevilla, sino en Florencia, una ciudad que era en sí misma un manuscrito a gran escala, con sus frescos descoloridos y sus estatuas de mármol, erosionadas por el tiempo. Había utilizado una pequeña parte del dinero, la que consideraba justa por la venta del códice original, para asegurarse una plaza como aprendiz en uno de los talleres de restauración más prestigiosos de Europa. El resto lo había dejado intacto, un fondo para el futuro de su padre. Aquí, entre los ecos de los Médici y el aroma a trementina y aceite de linaza, estaba encontrando a la mujer que había nacido en aquella noche de hotel. Se movía con una nueva seguridad. Su quietud ya no era un signo de reclusión, sino de una profunda concentración. La belleza que la rodeaba ya no era una jaula, sino un lenguaje que por fin se sentía libre de hablar. Un día, una invitación con un sello grabado en relieve llegó al taller. Era para la inauguración de una nueva ala en la Biblioteca Nacional, un centro de vanguardia dedicado a la preservación de manuscritos ibéricos. La noticia era el tema de conversación en el mundo de la restauración. Un benefactor anónimo había donado una suma astronómica, asegurando la supervivencia digital y física de miles de obras. Elara sintió una punzada de algo que no era ni miedo ni curiosidad, sino un reconocimiento,
Una resonancia profunda y perturbadora. Sabía que debía ir. No era una elección, sino una cita inevitable con el eco de su pasado, un capítulo que, aunque creía cerrado, seguía proyectando su sombra sobre las páginas de su nueva vida, exigiéndole un epílogo que aún no se había escrito. La noche del evento, el Ara se movió entre la multitud de académicos y mecenas como un fantasma silencioso. El gran salón de mármol, con sus techos abovedados y su murmullo de conversaciones eruditas, estaba a un universo de distancia de su pequeña librería. Se sentía como una observadora, una extraña que guardaba un secreto inconfesable. El director de la biblioteca subió al estrado y habló con elocuencia sobre el futuro de la preservación, sobre la generosidad de un hombre que deseaba permanecer en el anonimato. Su única petición, dijo el director, su voz resonando en el vasto espacio, fue que la placa dedicatoria llevara inscrita una frase específica, un verso de un poeta casi olvidado. El corazón de Elara se detuvo. El aire se volvió denso y pesado, y supo con una certeza absoluta lo que estaba a punto de suceder. Una cortina de terciopelo se descorrió, revelando una simple placa de bronce, y allí, grabadas en letras elegantes, estaban las palabras que ella le había susurrado en la oscuridad de aquella suite, las palabras que había leído en su pequeño y gastado libro de poemas: «Nada que ha sido amado es insignificante». El aliento se le escapó en un jadeo silencioso. No era una donación, era una confesión. Era un acto de restauración a una escala que nunca habría podido imaginar. No estaba preservando libros, estaba intentando preservar el único momento de autenticidad que habían compartido. Era su forma de decir que ella no había sido una transacción, sino la única verdad en su mundo. De mentiras. Las lágrimas ardieron tras sus ojos, no de tristeza, sino de una abrumadora y compleja catarsis. Sus ojos, nublados por la emoción, barrieron la multitud al otro lado del salón, buscando sin saber qué esperaba encontrar, y entonces lo vio. Khalid estaba de pie junto a una columna, alejado del centro de atención, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. No era el depredador que recordaba, sino una figura solitaria, casi penitente. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese instante, el ruido, la gente, el mundo entero desapareció. Solo existía ese puente invisible entre ellos, cargado con el peso de todo lo no dicho. En sus ojos ya no había el deseo de poseer, sino un respeto profundo, un reconocimiento de la herida que compartían y de la fuerza que ella le había mostrado. Era la conversación más honesta que habían tenido, y se desarrolló en un silencio absoluto. Él sostuvo su mirada durante un latido eterno, y luego, lentamente, inclinó la cabeza en un único y casi imperceptible gesto. No fue una disculpa ni una despedida. Fue una liberación, un reconocimiento de que ella era la dueña de su propia historia. Con ese gesto, la liberó del peso de su pacto y se liberó a sí mismo de la necesidad de controlarlo todo. Luego, sin más, se dio la vuelta y se fundió con las sombras, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. El Ara se quedó inmóvil, sintiendo por primera vez el suelo firme bajo sus pies. El amanecer que había vendido le había costado su inocencia, pero le había comprado el mundo. Y ahora, por fin, era libre para escribir en él. Si esta historia ha resonado en tu alma, si has sentido cada duda y cada sacrificio de Elara, suscríbete para no perderte ni un capítulo de nuestras futuras narrativas. Dale a like, comparte para que otros vivan esta experiencia y sobre todo comenta. ¿Crees en las segundas oportunidades o hay precios que nunca se terminan de pagar? Tu voz es esencial en 1900, esta comunidad de historias intensas.